iniciamos programación de su programa matinal Buena Salud. Bienvenidos a todos los que están en la sintonía por la señal de Majestad. También quienes se conectan en redes sociales, pues estamos en vivo en Facebook para que ustedes también se puedan disfrutar de la información que tenemos preparado hoy en nuestro programa. Si usted desea vestir y lucir con moda y estilo, Camisería Inglesa es una opción. Están ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es en el sector Plaza Asturias, tiendo mejor en ropa para caballeros, accesorios para damas. Así que visítenlos en redes sociales, están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. A lucir muy bien con Camisería Inglesa. Y en nuestro programa de hoy, antes de mencionarles el tema, nuestra frase dice: cuidar tu salud es la mayor inversión que puedes hacer para tu futuro. Ya en breves estaremos con nuestro invitado, el doctor José Luis Angulo. Él es odontólogo, especialista en salud bucal, y el tema que vamos a tratar hoy en nuestro programa es diagnóstico y manejo de trastornos relacionados al bruxismo. ¿Viene de salud bucal? Qué importante es saber de nuestra salud en nuestros dientes y cómo nosotros debemos tratarlo. Pues es un tema que importa a todos los televidentes, porque obviamente nuestra salud bucal es tan importante en que nosotros tengamos que saber cuándo y en qué momento tenemos que acudir al odontólogo. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos aquí con nuestro invitado. No le cambie. Estamos en vivo en la señal de Majestad TV y por supuesto también en redes sociales nos encuentran, que estamos en Facebook para que ustedes puedan disfrutar de la información que tenemos hoy. Ya está en nuestro ser José Luis Angulo, él es odontólogo, especialista en salud bucal, y el tema que vamos a hablar en esta mañana es diagnóstico y manejo de trastornos relacionados al bruxismo. Bienvenido, José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gabo, encantado de estar de nuevo aquí en el programa con ustedes y bueno, preparado para brindar la información a los pacientes. Sí, este tema del bruxismo realmente es algo que muchos de los televidentes han preguntado y que tienen mucha curiosidad en conocer más respecto a esto. Primero sepamos a qué se debe el bruxismo, de qué se trata, y pues vamos desarrollando nuestra entrevista. Bueno, en principio el bruxismo es el movimiento nocturno que se hace de la mandíbula, que se genera mucha presión, los músculos están descargando todo el estrés del día. Es un movimiento involuntario porque lo hacemos solo al dormir. En muy pocas veces los pacientes, cuando están muy estresados, lo desarrollan durante el día, pero en esencia es ese movimiento involuntario que se genera a partir del movimiento mandibular. Así es. Dentro de las principales causas que se puedan presentar en esto, sabemos que es un movimiento involuntario, pero esto normalmente puede existir en qué fase de nuestro entorno diario, en qué momento se ve más esta situación. Bueno, mira, una excelente pregunta, porque realmente el bruxismo se desencadena mucho más o se presenta con mayor incidencia cuando tenemos picos de estrés. ¿Sí? Entre más estresados estamos, más el cerebro busca liberar ese estrés y lo hace por esa vía. ¿Sí? Ciertamente, como ya lo dijimos, pues es involuntario, pero es nuestro cerebro intentando desfogar toda nuestra actividad diaria, toda nuestra situación del día a día, problemas de trabajo, problemas de casa, etc. ¿Han habido momentos tal vez que en casos que llegan a consulta contigo te dicen: doctor, o tú le dices, tus dientes están desgastados? Y a veces tal vez, como es un movimiento involuntario, tal vez nosotros si lo hacemos nocturno, en la noche, tal vez decimos: no sé que lo estoy haciendo, pero tengo un desgaste en los dientes. ¿Se presenta esa situación así sin saber que nosotros les podemos estar sufriendo de bruxismo? Sí, totalmente. Muchas veces los pacientes llegan y dicen: bueno, doctor, es que siento que se me está dañando el diente por un ladito, no sé qué está pasando. Entonces, ya cuando uno hace la revisión clínica, observa esas facetas de desgaste. Normalmente nuestros dientes deben ser como picuditos, ¿sí? O redondeaditos. Y ya en estos casos, cuando la persona llega, el dientecito está plano, o sea, como si lo hubiesen cortado. Entonces, esto ya nos indica a nosotros que está la presencia del bruxismo y que tenemos que actuar para prevenir daños futuros. Otra de las cosas que también se puede tal vez uno
tal vez interpretarlo, en que pueda existir movilidad, movilidad en este tema de los dientes, que digamos, siento como que están distintos o diferentes. ¿Esto también puede provocar el bruxismo? Sí, sí, ciertamente sí puede producir cierto grado de movilidad, porque obviamente es un trauma que se está generando. Se genera un proceso inflamatorio a nivel del ligamento periodontal, si la persona no tiene buena higiene y hay un proceso por otro lado, esto va a hacer que la situación sea un poco más compleja y puede generar cierta movilidad. Ahora, no solo tiene que ver con el proceso periodontal, el gasto, la movilidad como tal. Hay muchos factores que nos pueden producir movilidad, pero el desgaste generado por el bruxismo siempre se genera a nivel de las coronas, en las partes oclusales, de los molares o de los premolares, y en las regiones cervicales, o sea, donde termina la coronita y va a empezar la raíz, ahí es donde se ve más afectado por el bruxismo. Y por ende, esto solamente también ustedes lo detectan en el momento que están los pacientes en consulta, porque nosotros podemos interpretarlo de una manera, pero ustedes en el momento que ya están con el paciente, ahí es cuando ustedes tal vez lo visualizan más. Otra de las situaciones que nos podemos preguntar es si el bruxismo causa dolor de cabeza. ¿Es cierto o no es cierto esto? Mira, más allá del bruxismo, estamos desencadenando fuerzas, ¿sí? Y ciertamente sí, cuando se genera el bruxismo, los músculos se tensan mucho y nuestros músculos masticatorios son varios, ¿sí? Entonces se genera un nivel de tensión a nivel del músculo temporomandibular, que es el que está acá arriba, ¿sí? Y presenta esa faceta de dolor intenso, inclusive te puedes despertar y no solo te duele la mandíbula, sino que te duele la cabeza. Y cuando tú empiezas a pasar el día, la mañana, el dolor de cabeza va disminuyendo o va atenuando hasta que posiblemente desaparece por sí solo. Es algo que es diferente entre cada persona. Más que todo se presenta el dolor de cabeza en las personas que ya tienen migraña o tienen episodios de migraña más frecuentemente. Pudiéramos decir que también pudiera verse afectada tal vez la articulación al momento que una persona presenta bruxismo. Sí, sí, por supuesto que sí. Muchas veces la articulación empieza a sufrir por este desgaste. Entonces, ¿qué sucede? Los dientes disminuyen de tamaño y así como disminuyen de tamaño, la articulación empieza a cambiar de posición, ¿sí? Y eso genera un grado de tensión dentro de la articulación. Cuando nosotros a veces nos consultan, el paciente llega es por el dolor articular. Por el dolor articular, me está doliendo, me canso mucho masticando, ¿sí? Que también está asociado al proceso muscular. Pero cuando tú le colocas una férula de descarga, el paciente inmediatamente se le quita esa sensación de malestar a nivel de la articulación. Muy bien. Otra de las cosas, aquí cuando tú mencionas, por ejemplo, de lo que acabas de decir, ¿no? Que las personas llegan con ese dolor, que tal vez hay molestia en masticar ciertos alimentos y que hay este problema a nivel de los maxilares y obviamente la articulación. Obviamente tal vez debe ser porque no presencian un bruxismo tal vez en el día, sino que tal vez esto es una actividad nocturna en que están durmiendo y que no lo recuerdan de alguna manera. ¿Se puede presentar bruxismo en el día como tal, en nuestra parte cotidiana, o no se presenta, o en ciertos casos sí? Sí, no todos los pacientes logran presentar un bruxismo diurno, ¿sí? Pero las personas que tienen con mayor incidencia, mayor cantidad de estrés, se aprecia mucho más en el varón, ¿sí? Y es cuando tú lo ves, él está tranquilo, no se da cuenta de lo que lo está haciendo, pero tú empiezas a verle la tensión muscular que genera a nivel de la rama, ¿sí? Entonces el músculo se tensa, inclusive se hace como un huequito y tú ya sabes que el paciente está bruxando. Ciertamente no todos los pacientes lo hacen, pero parece una actitud cotidiana que está desencadenando fuerza a nivel de los músculos masticatorios. Muy bien, y esto es importante también saber, nosotros que ya cuando hemos pasado por todos estos episodios, pues vamos y buscamos en este caso el especialista. Dentro de como tal, de ustedes que ya están con el paciente, ¿cómo comienza o cómo determina el paciente tiene bruxismo
¿Hay algún tipo de estudio simplemente, o que ustedes lo realicen en ese momento tal vez para diagnosticar? ¿Estás diagnosticado con bruxismo y por ende te voy a tratar con una férula, te voy a hacer un tratamiento XY? ¿Cómo empieza esto? Bueno, todo empieza a partir de la valoración clínica, de las preguntas clave que se le hacen al paciente, porque siempre hay síntomas que se pueden recoger directamente de la consulta con el paciente. Entonces tú empiezas a hacer las preguntas clave, te cansas mucho al masticar en las mañanas, sientes que tensión muscular en las primeras horas de la mañana, te despiertas con dolor de cabeza, también es otra. Y fuera de eso, de las preguntas al paciente, nosotros vamos a la acción clínica, donde nosotros vemos los desgastes oclusales, vemos los desgastes cervicales y hacemos unas pruebas de articulación. Nosotros con el paciente sentado nos colocamos por la parte de atrás y le indicamos que abre y cierre, ¿sí? Para nosotros escuchar cómo se está comportando la articulación. En base a lo que nosotros estamos viendo en boca y a lo que podemos recolectar del paciente, entonces procedemos con la colocación de una férula. Esta férula muchas veces no se hace inmediatamente, sino que el paciente ya requiere una fase de rehabilitación, ya tiene muchos desgastes cervicales, hay fracturas coronales y nosotros tenemos que resolver toda esta situación antes de, ¿sí? Para asegurar que esa férula va a cumplir con su función excelente durante el tiempo. Este bruxismo puede afectar más en jóvenes, adultos. ¿En qué edad se presenta normalmente? Tú lo decías que también se presenta por el estrés, pero hay gente que se estresa desde muy joven. Sí, bueno, mira, hay niños que tienen bruxismo. Hay niños que ya nos llegan con bruxismo, que ya básicamente no tienen casi ni dientecitos. Pero es una situación muy individual. No todos los niños lo hacen porque realmente los niños no tienen esa carga de estrés y responsabilidad que tenemos nosotros, pero muchas veces los niños lo desarrollan. Se ve más entre adolescentes y adultos, pero no dejamos o no descartamos a los pacientes pediátricos. Entonces esto va abarcando a todo tipo de público. En este caso, por ejemplo, al momento que las personas llegan a tener un tratamiento como tal, ¿qué sucede si aquellas personas tal vez se rehúsan? Dicen, no, como ni siquiera se dan cuenta de que lo están teniendo, que solamente lo hacen en actividad nocturna y no quieren realizar su tratamiento de bruxismo. ¿Cuál sería la consecuencia que pudiera acarrearse tal vez en el futuro? Mira, eso lo observamos mucho ya en los pacientes adultos mayores, las personas más viejitas, y es cuando no quieren colaborar con su propio tratamiento, los dientes empiezan en una fase de desgaste agresiva, ¿sí? En el pasar de los años, ponle 3, 4 años, ya los dientes han perdido 3 o 4 milímetros y luego reconsultan porque sus dientes se hacen más pequeños. Entonces ahí es donde nosotros simplemente le decimos, no podemos hacer nada si no te colocas una férula. Ya cuando se pierde estructura dentaria no hay una vuelta atrás. Y el bruxismo no solo genera el desgaste, muchas veces cuando ya la pieza ha soportado tanto dolor, tanto estrés, o se le muere el nervio o se fractura la pieza, ¿sí? Entonces, ciertamente, si nosotros podemos evitar que esto suceda, perfecto. Pero las personas a veces o no se dan cuenta o ya cuando consultan es relativamente tarde. Una persona que sabemos que esto es como un rechineo de los dientes que sucede cuando tienen este problema. ¿Cuáles son los dientes más afectados? ¿Eso se va en la parte de los molares o también pueden ser de dientes? ¿Cómo es? Sí, bueno, los molares son los que más se afectan porque se desgastan por dos zonas. Por la parte oclusal, que es por donde mordemos, y por la parte cervical, que es a nivel de la unión de la corona con la raíz. Pero los dientes de adelante, cuando la parte de atrás disminuye mucho más rápido, porque por 1 milímetro que se pierde en la parte de atrás, los dientes de adelante tienden a perder de 2 a 3 milímetros. Entonces, esta proporción se nota y cuando el paciente se da cuenta, ya sus dientes pasaron de ser un largo común a algo mucho más pequeño que no es a lo que está acostumbrado. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, mi querido José Luis, para seguir hablando sobre este tema del bruxismo, que es bastante importante e interesante que estamos tratando. También hay personas
que nos gusta vernos bien a nivel de boca, pues, y optamos por diferentes tipos de tratamientos como la ortodoncia, como las carillas. Quiero que me respondas al regresar de la pausa si al tener estos tipos de tratamiento y tienes bruxismo y no te lo tratas, puede afectar tal vez algún tratamiento adicional que estés atravesando o llevándolo conjuntamente. Vamos a una pausa y al regresar seguimos en Buena Salud. No le cambies, estamos en vivo. Compartan el like para que otras personas se conecten. Vamos a una pausa. Seguimos en Buena Salud con nuestro invitado José Luis Angulo, hablando sobre el diagnóstico y manejo de trastornos relacionados al bruxismo, que es el tema que estamos tratando. Mi querido José Luis, te decía que cuando las personas a veces tienen otros tipos de tratamiento, sean carillas, sea ortodoncia, de pronto tal vez implantes dentales, ¿cómo puede verse afectado tal vez esta situación si es que tiene bruxismo las personas? Bueno, ciertamente podemos hablar en dos temas particulares, que es las carillas o los implantes. Pero con la ortodoncia nosotros no podemos manejar el bruxismo con una férula. Pudiésemos colocar unos levantes en la mordida o hacer que esas concavidades de las muelas se rellenen con resina para evitar y facilitarnos a nosotros el trabajo, pero no hay un tratamiento activo con el paciente ortodoncia. ¿Sí? Eso sí hay que dejarlo claro, porque no pueden recibir la férula. Estamos moviendo dientes y la férula va a funcionar como algo fijo. Tiene que estar adosada a los dientes y no va a permitir que el movimiento se dé. Pero en otros temas como las carillas o los implantes, es de suma importancia proteger el trabajo. Siempre que se hace las carillas, que son 10 o 20 carillas dependiendo del paciente, tenemos que cuidar ese trabajo. Primero, porque no es económico para el paciente. Segundo, si el paciente es bruxista y genera descarga, en algún momento la restauración, bien sean de carillas directas o las cerámicas, cuando hablamos de carillas indirectas, van a sufrir una fractura, porque no van a soportar la carga del bruxismo, ¿sí? Fuera de eso, tenemos a los implantes que se colocan directamente en el hueso, y cuando ya estén rehabilitados, si ellos reciben carga constante de movimientos no deseados, el implante puede generar una perimplantitis y perderse ese implante. Entonces, siempre que nosotros tenemos la mínima noción de que el paciente va a bruxar, nosotros tenemos que finalizar la fase de rehabilitación estética e inmediatamente tomar la impresión para enviar a hacer esa férula de descarga. Porque obviamente puede verse afectado el tratamiento. Correcto. O sea, y no tendría respuesta adecuada ni inmediata como cualquier persona se lo espera. Otra de las cosas que también deberíamos nosotros saber, te pregunto, es sobre, por ejemplo, cuando las personas tienen este problema de bruxismo, ¿hay alguna forma de que tal vez ya no suceda? ¿O simplemente ustedes tienen que colocar estas férulas y todo para que se maneje de tal manera que no afecte cualquier tratamiento, o en tu caso los dientes? ¿Hay manera tal vez de que ya no sientas que está sucediendo eso? Sí hay una forma, de controlarlo, no de forma definitiva, pero sí mucho más profunda, ¿sí? Se llamaría un tratamiento combinado, se aplicaría toxina botulínica para bruxismo. Lo que hace es frenar el músculo, paralizarlo de una forma más dinámica y hacer que este movimiento no se presente tan agresivo, ¿sí? O sea, atenuamos tanto, inclusive muchas veces con la aplicación de la toxina el bruxismo desaparece, pero la toxina botulínica no es algo definitivo que vaya a durar para siempre. Por eso tenemos que hacer la combinación entre ambas partes, la toxina botulínica y la férula de bruxismo. Tenemos que tener claro que, por supuesto, la toxina botulínica incrementaría por 5 veces el tratamiento, y que no es algo, como al no ser algo definitivo, tendrías que recurrir a nosotros cada 6 meses, por lo menos hasta una tercera aplicación, como para asegurar que el bruxismo disminuyó entre un 60 y un 70%. Eso, mira, es uno de los tratamientos alternativos que hay, y sabemos que la toxina botulínica actúa muchísimo ahorita a nivel médico en muchas cosas, y obviamente en odontología, que no se lo descarta. ¿Qué pasa
aquellas personas, por ejemplo, que se rehúsan tal vez a hacerse un tratamiento, o sea, de bruxismo como tal. ¿Por qué? Porque no sé si esto de la férula, tú dices que la utilizan, hay que usarla siempre, solamente es en la parte nocturna, porque puede ser algo incómodo también para el paciente, por ende no quieran tomar el tratamiento. Bueno, no solo es que la utilizamos, porque yo tengo una férula para bruxismo también. La férula para bruxismo no solo nos ayuda con el tema de manejar nuestro estrés, sino que simplemente pues colabora con que no se nos presenten ciertas cosas como los dolores de cabeza, la migraña. ¿Sí? ¿Da dolor de oído también? Muy pocas veces, tiene que ser muy afectada la articulación. Ya. Pero esta férula que nosotros utilizamos se indica siempre durante la noche, que es el momento donde nosotros no podemos controlar la acción del bruxismo. Pero en el paciente diurno o en las personas que están generando una migraña por bruxismo, se le indica que la siga utilizando durante el día. ¿Sí? Esto es en un periodo de tiempo. Le podemos decir que la utilice una semana o cuando el paciente está empezando con problemas de la articulación temporomandibular, se le indicamos el mayor tiempo que se pueda hasta que pueda haber una desinflamación del tejido que comprende la articulación. Pero en el grosso, la mayoría de los pacientes, siempre se le indica es en el momento en el que va a dormir. Muy bien. Ahora, José Luis, hay diferentes tipos de hábitos que las personas tienen. ¿Hay algún hábito que tal vez de pronto ustedes con la experiencia que tienen pueden decir, por estos hábitos que tú tienes puedes llegar a tener bruxismo o tienes bruxismo o de pronto no puedes controlarlo? No, más allá de los hábitos no hay un patrón, porque como te digo, pues al ser involuntario no hay como decirte, mira, estás haciendo algo que te va a llevar a, ¿no? Entonces es mucho más complicado que eso. Desde nuestra perspectiva. Simplemente el paciente muchas veces ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. No lo reconoce porque está dormido. Y si no tiene alguien que esté durmiendo a su lado y que lo escuche hacerlo, pues no lo sabe. Entonces, más allá de que no lo sepa cuándo lo hace y ese tipo de situaciones, lo que buscamos es que la persona libere el estrés de una forma más controlada, o mejor, actividades físicas, ir al gimnasio, yoga. ¿Sí? El paciente que está sumamente estresado siempre tiene que buscar una forma diferente de poder hacer que su día a día sea más llevadero. Y sobre todo que sepamos que todo va relacionado a cómo está tu estado de ánimo. Más que todo, el estrés es uno de los factores que afecta en cualquier situación a nivel de salud, y como ya lo dijo aquí José Luis, pues hay que evitar todas estas situaciones que puedan comprometer tu salud bucal en este caso. José Luis, ¿cuál sería tu mensaje a aquellos que están viendo el programa? Y también de paso nos puedes decir cómo pueden acceder a tu consulta, a tener un acercamiento directo contigo. Yo estoy ubicado acá en Santo Domingo, en la avenida Quito, con la calle Río Mulaute, al lado de la pizzería Los Tíos. Ahí me pueden conseguir, o en mis redes sociales, Salud Bucal SD, en Instagram y Facebook, y en nuestro número de contacto a través de WhatsApp, que es el 096 27 00000. Salud Bucal está dispuesto a recibirlos a todos ustedes. Muy bien, ha sido una entrevista bastante interesante y siempre sabemos que aquellos que vienen aquí al programa pues quieren conocer más, dan su aporte con la información, y los televidentes quieren conocer más sobre todos los diferentes tipos de tratamientos. Es por eso que ustedes tienen que acudir a Salud Bucal, ya lo dijo, y ahí también el número de teléfono también se mencionó, para que ustedes puedan tener un acercamiento con nuestro querido José Luis Angulo. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros en su programa. A ti. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recomendarles que nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram nos ven @buenasaludec. En YouTube nos ven como TV Buena Salud. Activen la campanita, denle like, compártalo, y otras personas también se van a beneficiar de esta información, y todos los días también les van a llegar notificaciones para que ustedes puedan disfrutar de los programas que vemos en vivo, por si también nos pueden ustedes ver o repetírselo si así lo gusta. Y en redes sociales de Majestad TV también nos pueden encontrar en Facebook, en X y también en YouTube. Y síganos siempre en esta sintonía, 8 de la mañana, siempre con Buena Salud. Aquí tenemos a los mejores profesionales. Pero antes quiero hacerles una breve mención. Si usted desea
lucir y vestir con moda y estilo, Camiseta Inglesa, una opción en Santo Domingo, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta, entre el sector Plaza Asturias, por la Avenida La Lorena. Ahí los encuentran. Están en redes sociales como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ahí está su número de contacto para que ustedes les escriban. Pues los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan con Majestad TV.